¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Vamos a empezar en esta mañana con nuestro diario de oración. También empezar esta semana, esta segunda semana del mes de agosto, donde vamos a estar compartiendo este diario de oración, este contenido que viene en nuestra serie principal. Estamos tratando de compartir al campo de Latinoamérica, así que un saludo para cada uno de ustedes. Así que vamos a empezar. Amén. Amén. Así es. Entonces, estamos en este tiempo, en este año 2023, el año de las respuestas de las 25 horas, el horario de Dios para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestras iglesias, también para nuestra nación, una respuesta de Dios, esa respuesta que trasciende el tiempo y el espacio, donde estamos viendo realmente ese itinerario que se ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Amén? Así que vamos a empezar hoy. Hoy, lunes 7 de agosto, el título de hoy nos habla de los 70 discípulos de la iglesia primitiva. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 10, versículo 1 al 20. Lucas, capítulo 10, del 1 al 20. El tema es los 70 discípulos de la iglesia primitiva. Lucas 10, 20. En esta mañana la palabra de Dios dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los libros o en los cielos, perdón. Amén. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es mucho más importante de las obras que podamos hacer. Es normal, natural, que cuando nosotros tengamos el Evangelio, cuando vamos al campo, las obras de Dios se establezcan, el reino de Dios se establezca, y las tinieblas son quebrantadas. Eso es normal que le pase a un hijo de Dios, a un discípulo que tiene el contenido del Evangelio. Entonces tenemos que centrar y gozarnos de que nuestro nombre está escrito en los cielos, en ese libro donde Dios ha puesto el nombre de cada uno de sus hijos, y nada ni nadie podrá borrar ese nombre que fue escrito por Dios mismo. Amén. Entonces, cuando oramos es importante conocer qué es la oración de remanentes. La oración de remanentes es la oración de los que han quedado, de los peregrinos y de los conquistadores. Por eso el contenido de esta oración es el que debemos mostrar y enseñar a los remanentes. Y por eso es importante levantar el movimiento remanente en nuestras naciones y en nuestras iglesias. Un movimiento donde levantemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, para que juntamente con los remanentes adultos podamos hacer la evangelización del mundo, pero tenemos que enseñar algo importante: la oración del remanente. Esa oración que está centrado en la palabra de Dios, esa oración de los que han quedado, esa oración de los peregrinos y los conquistadores. Primero tenemos que darnos cuenta y entender que no tenemos excusa, sea cual sea la situación, porque somos los que hemos quedado. Dentro de eso vamos a estar seguros, sabiendo que Dios ha preparado un itinerario para poder realmente caminar ese tiempo importante delante de Dios. Segundo punto, somos los peregrinos que siguen por ese camino, por ese lugar donde Dios ha llevado realmente. Él ha llegado primero, preparando la respuesta para poder salvar el campo. En tercer lugar, somos estos conquistadores que derriban la oscuridad a través del nombre de Cristo, no con nuestra propia fuerza, no con nuestra propia capacidad, nuestro propio intelecto, nuestro propio estándar, sino absolutamente con el poder del Evangelio en nuestra vida. Por eso este es el contenido de la oración que deben tener los remanentes, con el contenido de los que han quedado, con el contenido de los peregrinos y con el contenido de los conquistadores. Amén. Por eso es importante que los remanentes en el mundo puedan ver por adelantado lo que pasará después de 10 años cuando sean adultos. Este mensaje es no solamente para los niños, para los remanentes pequeños, para los adolescentes o los remanentes adultos, es para todos nosotros, que somos remanentes, que realmente tienen y han tenido una conclusión de Cristo en sus vidas. Esto es lo que vieron los 7 remanentes de la Biblia. Amén. José, Moisés, David, Elías, Eliseo, Pablo, Daniel. Estos 7 remanentes tuvieron el contenido del Evangelio y pudieron ver realmente esa respuesta por adelantado, aferrándose al pacto absoluto de Génesis 3:15 como nacimiento de la mujer que iba a venir a pisar la cabeza de Satanás. Nosotros ahora
este tiempo, como esos remanentes que han quedado, como esos remanentes que son esos peregrinos y esos conquistadores, hemos visto realmente la evidencia y la respuesta de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el día de hoy vamos a ver lo que los remanentes, los 70 discípulos y los discípulos esparcidos vieron acerca de los 3 campos. Amén. Así que en estos 3 puntos vamos a ver estos 3 campos que nos va a permitir conocer un poquito más lo que Dios quiere hablarnos en este día. En el punto número 1 habla del campo de las personas. Somos representantes de Cristo y de los apóstoles. Es decir, hay que ver el campo con los ojos de Cristo y los ojos de los apóstoles, que tenían el contenido de Cristo, que tenían el Evangelio en sus vidas. Por eso pudieron realmente salvar cada campo donde ellos iban, porque tenían realmente la conclusión del mensaje central en sus vidas y fueron realmente a llevar esas buenas nuevas de salvación a las personas que estaban sufriendo bajo las tres maldiciones de Satanás. ¿Amén? Esas 3 maldiciones que no le permitían al ser humano disfrutar. ¿Amén? El trasfondo del infierno, el trasfondo de Satanás y el trasfondo de esas maldiciones que no le permitían realmente disfrutar su vida adelante. Por eso nosotros, como representantes y embajadores de Cristo, tenemos realmente que mirar como con esos ojos, los ojos de Cristo, los ojos de los apóstoles que fueron y establecieron el reino de Dios en cada campo donde ellos estaban. También tenemos la función de los mensajeros que transmiten quién es Cristo al campo, porque Dios nos ha dado toda la potestad al poder controlar los poderes de los demonios. Tenemos que ver eso. En el campo de las personas tenemos que salvar a las personas. ¿Amén? Por eso somos esos representantes, somos esos mensajeros que llevan y ven realmente el campo con los ojos de Cristo y con los ojos de los apóstoles. Amén. Por eso podemos echar fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Asimismo, se establece el reino de Dios en todos los lugares donde vamos. Además, nuestros nombres están escritos en los cielos. Eso lo podemos ver en nuestra lectura bíblica de Lucas 10, del 17 al 20. ¿Amén? Entonces, nuestra seguridad es que nuestro nombre ha sido escrito en el libro, en los cielos ha sido escrito. Por eso nuestra vida está segura. Por eso tenemos la autoridad, el poder de atar demonios, echar demonios y establecer el reino de Dios donde estemos. En la cárcel, en los estudios, en el trabajo, en la familia, donde nos desarrollemos, ahí podemos realmente establecer el reino de Dios. Y es ahí donde realmente las tinieblas son quebrantadas. Punto número 2, el campo del futuro. Amén. Punto número 2, el campo del futuro. Si vemos el contenido del monte del Calvario, el monte del Olivar, o de los olivos y del aposento alto de Marcos, podremos ver claramente el campo del futuro. Amén. El contenido del monte del Calvario, donde Cristo lo consumó todo. Hechos 1:1. El campo del monte de los olivos, donde Cristo realmente pudo darnos la sabiduría. Durante 40 días, los discípulos concentrados en el monte de los olivos, en el monte del Olivar. Hechos 1:3, el poder realmente, la concentración, donde fueron entrenados por Dios mismo a través de Cristo para grabar contenido en sus vidas. Amén. Y también el ministerio o el movimiento del aposento alto de Marcos de Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último en la tierra. Amén. Por eso vemos Hechos 1:1, 1:3, 1:8. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, con todo esto podemos ver claramente el campo del futuro, que está seguro completamente en Dios. Y el punto número 3, mi campo. Primero no es mi campo, primero es el campo de las personas, primero es el campo del futuro y en último lugar está mi campo. Si tenemos respuesta del campo, de las personas y del campo del futuro, Dios absolutamente levantará a los 70 discípulos en nuestro campo. Por eso, oremos para que los ancianos y los líderes de la iglesia se preparen para dar la influencia a las 70 personas. En el caso de los remanentes, deberían prepararse para las 237 naciones. Amén. Por eso es importante prepararnos en este tiempo con las respuestas en el campo de las personas, con las respuestas en el campo del futuro
Y haciendo todo esto, Dios realmente, absolutamente va a levantar a los discípulos en el campo, nuestro campo propio. Ese campo donde podremos realmente establecer esos discípulos con el contenido del Evangelio. Por eso es importante, esta mañana, levantémonos a orar. Orar por nuestros ancianos, por nuestros líderes, por pastores, los pastores, para que conozcan realmente el contenido del Evangelio y puedan prepararse para dar el contenido a las personas que vamos a encontrar en el campo. Amén. Por eso nosotros mismos no tenemos poder. Por eso hay que prepararnos para ellos y comenzar a orar. Por eso, si preparamos las cosas de esta manera, tendremos la victoria absoluta sin competidores. ¿Amén? Entonces tenemos que prepararnos. La vida del creyente, la vida de fe del discípulo, del evangelista, ese líder que tiene realmente el evangelio, es prepararse todos los días. Entrenamiento en palabra, oración, evangelismo, para que de esa forma se quebrante toda esa torre de Satanás que se ha levantado. Esos 12 problemas que han estado en nuestra vida, todavía quedan secuelas. Se ha grabado, se ha enraizado, se han neutralizado ciertas cosas que no nos permiten realmente disfrutar y ver el contenido del Evangelio en nuestras vidas. No podemos ver el campo de las personas, no podemos ver el campo del futuro, y nuestro campo está totalmente destruido porque no conocemos el contenido del Evangelio. Por eso tenemos que levantarnos a orar con la conclusión de Cristo, aferrado al pacto absoluto de Cristo. De esa forma se quebrante las obras de Satanás en nuestras vidas, en los campos de las personas y en el campo del futuro. Amén. Entonces, ¿cuál sería en esta mañana nuestra oración del pacto? Dios, te damos gracias. Oramos para que todos tus siervos, los líderes de la iglesia y los remanentes puedan prepararse nuevamente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Hermanos, y que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Espero que a través de este contenido del Evangelio podamos conocer un poquito más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Prepararnos como esos discípulos que tienen el contenido del Evangelio para ser esos representantes, esos mensajeros que llevan la palabra de Dios al campo que está sufriendo sin el Evangelio. Amén. Así que levantémonos como esos 70 discípulos de la iglesia primitiva que se levantaron con el contenido de Hechos 1:1, 1:3 y 1:8. Amén. Así que muchas bendiciones. Nos vemos mañana una vez más con nuestro diario de oración. Bendiciones. Juntos hacia la evangelización mundial.